Pobre hombre sentado en la mesa equivocada en una cita a ciegas, nunca pensó que ella era millonaria y se enamoró de él. Los elegantes candelabros brillaban en el cielo mientras el suave murmullo de las conversaciones llenaba el aire del Le Jardin, uno de los mejores restaurantes de Nueva York. Los camareros con uniformes impecables se deslizaban entre las mesas, sus bandejas de plata equilibraban delicadas copas de champán y platos de platos elaborados por expertos. James se encontraba de pie cerca de la entrada, tirando nerviosamente de las mangas de su desgastada y ligeramente grande chaqueta azul marino. Su mejor amigo Mark había insistido en que esta sería la cita a ciegas, pero mientras James observaba la sala, llena de clientes vestidos con trajes de diseñador, se sintió dolorosamente fuera de lugar. Se alisó la corbata, una que había tomado prestada de Mark, y agarró una nota arrugada en su mano. Mesa 12. Su nombre es Victoria. Sé tú misma y no arruines esto. James respiró profundamente y se acercó al mostrador del anfitrión. Sus zapatos rozaban ligeramente el suelo de mármol pulido. Reserva para James. Mesa 12, preguntó con la voz ligeramente quebrada. El anfitrión asintió con cortesía y señaló hacia el otro extremo del restaurante. En la mesa 12 Natalie estaba sentada sola, revolviendo distraídamente su vaso de agua con gas. Vestida con un elegante pero sencillo vestido negro, con el pelo recogido en un sofisticado moño, exudaba una gracia tranquila que atraía miradas. Pero ella no estaba allí para impresionar a nadie. Esta noche no se trataba de riqueza ni reputación, se trataba de encontrar a alguien genuino, alguien que pudiera ver más allá de su fortuna y reconocerla como realmente era. Por eso había aceptado esta cita a ciegas, instando a su asistente a evitar mencionar su apellido o estatus. Sin artículos, sin antecedentes, solo Natalie. James vio la mesa desde el otro lado de la habitación. Tragó saliva con fuerza. Vaya, está fuera de mi alcance. Se acercó sigilosamente con pasos ligeramente vacilantes. Natalie, preguntó con voz cautelosa pero cálida. Natalie levantó la vista y sus cejas perfectamente delineadas se alzaron levemente. Parpadeó claramente sorprendida. No eres quien esperaba, dijo mirándolo con curiosidad. James se quedó helado con el rostro enrojecido. Lloyd, esta es la mesa 12, ¿no? Natalie inclinó la cabeza y lo observó durante un segundo más de lo necesario. No había arrogancia en su expresión, ningún encanto ensayado, solo pura sinceridad incómoda. Sí, esta es la mesa 12, dijo lentamente. James exhaló un suspiro tembloroso y se sentó, tratando de mantener sus manos temblorosas debajo de la mesa. Lo siento mucho, mi amigo Mark organizó esto, una cita a ciegas, dijo. Los labios de Natalie se curvaron en una leve sonrisa. Una cita a ciegas, por lo que veo. James se rió nerviosamente. Sí, espero no decepcionarte. No me di cuenta de que debía vestirme para los Oscar. La sonrisa de Natalie se suavizó. ¿Estás bien, de verdad? Apareció un camarero ofreciendo maldad y sirviendo vino. James torció un poco su copa y casi la tira al suelo antes de lograr estabilizarla. Natalie lo observó con tranquila diversión. No había pretensiones en su torpeza, ningún encanto calculado, solo un hombre que parecía genuinamente fuera de su elemento. Así que James, dijo rompiendo el silencio, cuéntame algo sobre ti. James se movió en su silla. Oh, nada demasiado interesante en realidad. Trabajo en una librería. Libros antiguos en su mayoría. Los tengo desde hace años. Supongo que se podría decir que tengo predilección por las historias. Los ojos de Natalie se iluminaron. Historias. Eso es refrescante. La mayoría de la gente que conozco habla de acciones e inversiones. James asintió. Quiero decir, estoy seguro de que esas cosas son importantes, pero siempre he pensado que los libros son más humanos, ¿sabes? Nos enseñan cosas sobre la vida que el dinero no puede. Natalie inclinó la cabeza pensativamente. No podría estar más de acuerdo. James se relajó un poco, animado por su respuesta. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Natalie dudó. Podía decir la verdad, que era la directora ejecutiva de una de las marcas de lujo más importantes del país, pero en cambio eligió la versión que deseaba que la gente viera. Trabajo en filantropía, dijo con cautela.
Ayudar a organizaciones benéficas y apoyar a empresas locales es muy gratificante. James sonrió y asintió. Es increíble. Siempre he admirado a las personas que dan algo a cambio. Sinceramente parece algo poco común hoy en día. Natalie sintió una punzada en el pecho. Algo poco común, en verdad, sobre todo en su círculo, donde la riqueza a menudo eclipsaba la compasión. La velada continuó con una conversación sin esfuerzo. James habló de su amor por la literatura clásica y Natalie compartió anécdotas de sus viajes, evitando cuidadosamente mencionar aviones privados o complejos turísticos de 5 estrellas. Cuando llegó el postre, Natalie se sintió realmente intrigada. James no era como los hombres que solía conocer, aquellos que perseguían el estatus y hacían alarde de riqueza. Pero lo que realmente la tomó por sorpresa fue la forma en que James la escuchó. No solo asintió por cortesía, sino que realmente le importaban sus palabras. Cuando llegó la cuenta, James palideció levemente y miró la factura. Se le hizo un nudo en el estómago. Era mucho más de lo que podía permitirse. Mantén la calma, tómatelo con calma. Natalie notó su incomodidad y sin decir palabra, deslizó discretamente su tarjeta de crédito en el portacheques cuando James no estaba mirando. Fuera del restaurante el aire fresco de la noche los envolvió mientras permanecían de pie bajo el suave resplandor de las farolas. Esto fue realmente agradable, dijo James con voz sincera. Natalie asintió y su mirada se detuvo en la de él. Así era. Gracias por esta noche, James. Me gustaría volver a verte si te interesa. Natalie dudó con el corazón palpitando con fuerza. Por una vez, no estaba segura de si la querían por lo que era o por la vida que había ocultado. Me gustaría, dijo finalmente ofreciéndole una cálida sonrisa. Y mientras James se alejaba esa noche, no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de conocer a alguien verdaderamente especial sin darse cuenta de lo extraordinaria que era en realidad. La noche siguiente James y Natalie se volvieron a encontrar, esta vez en un café más tranquilo, apartado de las bulliciosas calles de Nueva York. El ambiente era cálido con una suave melodía de jazz de fondo y una iluminación tenue que hacía que el espacio pareciera más íntimo. James llegó primero agarrando nerviosamente con las manos un libro de segunda mano envuelto en papel marrón, una edición antigua de Orgullo y Prejuicio que había encontrado en su tienda, un regalo sencillo pero considerado que esperaba que Natalie apreciara. Cuando ella entró con un acogedor suéter color crema y jeans, James sintió que se le aceleraba el corazón. Parecía elegante sin esfuerzo, pero muy accesible. James lo saludó con calidez, sentándose frente a él. Es bueno verte de nuevo. Tú también, respondió él deslizando el libro hacia ella con una sonrisa incómoda. Te traje algo. Noté que la última vez mencionaste que disfrutabas de las historias, así que esta es una de mis favoritas. Natalie parpadeó sinceramente conmovida. Me trajiste un libro. James asintió, sus mejillas se tiñeron de rosa. Sí, no es mucho, pero oíd. No, es perfecto, lo interrumpió desenvolviéndolo con cuidado y pasando los dedos sobre la desgastada cubierta. Esto es increíblemente considerado, James. Gracias. A medida que llegaban los cafés, la conversación empezó a fluir con más facilidad. Natalie preguntó, ¿trabajas en una librería? ¿Cómo sucedió eso? James se rió suavemente mientras revolvía su taza. No es tan glamoroso como parece. Crecí amando los libros. Mi madre solía leerme todas las noches cuando era pequeña, desde novelas clásicas hasta cuentos de hadas. Cuando ella falleció, los libros se convirtieron en mi vía de escape. Me hacían sentir segura. Natalie escuchaba atentamente con el corazón ligeramente dolorido por la vulnerabilidad de su voz. Quise ser escritor, continuó James. Pero la vida se interpone en mi camino. Tuve que abandonar la universidad después de que mi padre se enfermara y, desde entonces, me he dedicado a trabajar para mantener las cosas en orden. La mirada de Natalie se suavizó. Eso debió haber sido muy duro. Él asintió. Lo fue, pero la librería me hace sentir como en casa. Siempre soñé con tener mi propio lugar algún día, una tienda acogedora donde la gente pudiera perderse en las historias como yo lo hacía. Sus palabras eran tan crudas, tan genuinas, que Natalie sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Eso es hermoso, James, y creo que lo lograrás.
James sonrió, pero había un dejo de tristeza detrás de su sonrisa. Tal vez algún día. En este momento solo estoy tratando de llegar a fin de mes. Natalie dudó antes de compartir su propia historia, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Trabajo en filantropía, dijo con delicadeza, evitando decir toda la verdad. Ayudo a gestionar proyectos para organizaciones benéficas locales, iniciativas educativas, campañas de recolección de alimentos, ese tipo de cosas. El rostro de James se iluminó con genuina admiración. Eso es increíble. Debes marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Natalie se encogió de hombros modestamente. Lo intento, pero no siempre es fácil. A veces la gente te juzga por las apariencias o por suposiciones en lugar de por quién eres en realidad. James asintió con la cabeza, con expresión sincera. Lo entiendo. Es como si la gente viera lo que quiere ver. No siempre se toman el tiempo de entender lo que hay debajo de la superficie. Sus miradas se cruzaron y por un momento pareció como si estuvieran hablando de algo más que de carreras o sociedad. La conversación se desvió hacia temas más livianos, libros favoritos, sueños de viajes e incluso recuerdos vergonzosos de la infancia. James hizo reír a Natalie con una historia sobre cómo se quedó encerrada dentro de la librería durante una tormenta, y Natalie compartió una anécdota divertida sobre su trabajo voluntario en un refugio de mascotas, donde accidentalmente confundió los horarios de alimentación de los perros. Lo que más impactó a Natalie fue la sinceridad de James. No estaba tratando de impresionarla. Simplemente estaba siendo el mismo, amable, humilde y genuino. Y por James, Natalie se sentía diferente. Había en ella una gracia serena, una calidez que parecía genuina. Escuchaba de verdad, sin juzgar ni ser condescendiente. A medida que avanzaba la tarde, el café empezó a vaciarse, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a marcharse. James finalmente rompió el silencio. Esta noche ha sido realmente agradable. Natalie sonrió apoyando la barbilla en su mano. De verdad que sí. Gracias por compartir tanto conmigo, James. Significa mucho para mí. Dudó antes de preguntar, ¿te gustaría volver a hacer esto alguna vez? El corazón de Natalie dio un vuelco. Podía sentir que se encariñaba más con él, pero una parte de ella estaba preocupada. ¿Qué sucederá cuando descubra la verdad? Aún así, dejó de pensar en eso y asintió con suavidad. Me encantaría. Mientras se despedían afuera, con el aire fresco de la noche a su alrededor, James la vio irse, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Y Natalie se alejó apretando el libro desgastado contra su pecho, preguntándose si finalmente había conocido a alguien que pudiera verla como realmente era. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos tranquilos de conexión. James y Natalie siguieron viéndose con regularidad y cada encuentro los acercaba más. Sus conversaciones pasaron de ser casuales a profundamente personales. James contaba más sobre sus dificultades y Natalie se sinceraba, aunque todavía guardaba cuidadosamente la verdad sobre su riqueza. Frecuentaban pequeños y acogedores cafés y parques, evitando los focos de atención con los que Natalie estaba tan familiarizada. Se sentía segura con James, vista de una manera que no se había sentido en años. Y James se enamoró profundamente. Pero junto con esos sentimientos llegó un temor silencioso que se quedó en el fondo de su mente. Una noche, mientras estaban sentados en un banco del parque con vista al horizonte de la ciudad, James finalmente expresó su preocupación. Natalie comenzó golpeando nerviosamente su rodilla con los dedos, necesito preguntarte algo. Ella se volvió hacia él con expresión amable. ¿Qué pasa? Él dudó, luchando por encontrar las palabras. Es solo que no entiendo por qué te interesaría a alguien como yo. Quiero decir, tú eres brillante y amable, y yo soy solo un tipo que trabaja en una librería y apenas gana el alquiler. A Natalie se le encogió el corazón. Quería contarle todo, asegurarle que no le importaban la riqueza ni el estatus. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En lugar de eso, tomó su mano y la apretó suavemente. James, eres más que tu trabajo. Eres apasionado, considerado y sinceramente eso es poco común. James escrutó su rostro en busca de cualquier rastro de deshonestidad, pero no encontró ninguno. Gracias, susurró. Pero la duda persistía. Natalie también luchaba con sus propios miedos.
No esperaba enamorarse de James. Al principio había sido curiosidad, el atractivo de alguien que la veía como una persona, no como un titular. Pero ahora, cada momento con él se sentía tan genuino, tan frágil. Y sin embargo el peso de su secreto se cernía sobre ella. Todo se vino abajo una tarde lluviosa. James acababa de terminar su turno en la librería cuando decidió pasar por su cafetería favorita, aquella en la que habían compartido su primera conversación real. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras pedía un café, esperando a que Natalie llegara para su encuentro habitual. Mientras esperaba, sus ojos se dirigieron hacia el estante de revistas que había junto al mostrador. Fue entonces cuando lo vio. Una revista de estilo de vida brillante con el rostro de Natalie mirándolo fijamente. La multimillonaria Harris que cambia la filantropía para siempre. El imperio oculto de Natalie Sinclair. El titular del artículo le llamó la atención y por un momento, James pensó que debía tratarse de un error. Pero allí estaba ella, con la misma sonrisa deslumbrante que había llegado a conocer. La misma Natalie que había hablado de ayudar a organizaciones benéficas locales, pero que convenientemente había omitido que dirigía un imperio global. Se le retorció el estómago mientras pasaba las páginas, leyendo detalles sobre su enorme riqueza, propiedades de lujo e influencia en el mundo de los negocios. ¿Todo era mentira? Cuando llegó Natalie, James ya estaba sentado con la revista bajo el brazo y una expresión indescifrable. Hola, me saludó mientras se quitaba las gotas de lluvia del abrigo con una cálida sonrisa. Lo siento por llegar tarde. Había mucho tráfico. ¿Quién eres? La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Natalie parpadeó sorprendida. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. James sacó la revista y la colocó sobre la mesa entre ellos. Esto, dijo con voz tensa. Eres tú una multimillonaria, la misma Natalie que dijo que solo trabaja en filantropía. La cara de Natalie palideció. James, te lo iba a decir, pero no sabía cómo. James soltó una risa hueca. ¿No sabías cómo? ¿O no creías que valiera la pena decirme la verdad? Ella negó con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. No, no fue así. Quería que me vieras como soy, no por mi dinero. Tenía miedo de que me trataras de forma diferente. James la miró fijamente con el corazón palpitando con fuerza. Así que mentiste. ¿Sabes lo humillante que es esto? Te conté todo sobre mi vida, mis luchas, mis sueños, y tú te quedaste ahí sentada, sabiendo que probablemente podrías comprar todo el bloque donde trabajo con tu calderilla. La voz de Natalie se quebró. Nunca te había visto así. James, me enamoré de ti por quien eres, no porque quisiera engañarte. James negó con la cabeza y se levantó de la mesa. No lo entiendes, Natalie. Tú tuviste la opción de ocultar la verdad. Yo nunca tuve ese privilegio. Toda mi vida ha sido una lucha. Pensé que me habías entendido. Ella tomó su mano, pero él la apartó con el dolor grabado en su rostro. No puedo hacer esto, susurró antes de salir, dejando a Natalie sentada sola, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche James permaneció despierto en su pequeño apartamento, mirando el techo. La revista seguía en la encimera de la cocina, burlándose de él. Una parte de él ya la extrañaba, la forma en que lo escuchaba, la forma en que lo hacía sentir visto. Pero ¿cómo podía confiar en ella ahora? Y sin embargo, debajo de la ira, persistía una pregunta más profunda. ¿La rechazaba porque mentía o porque nunca se sintió lo suficientemente bueno para ella en primer lugar? La lluvia caía con fuerza fuera de la ventana del pequeño apartamento de James, reflejando la tormenta que se desataba en su interior. La revista estaba arrugada sobre su mesa de café, la imagen brillante del rostro de Natalie lo miraba fijamente. Por más que lo intentó, no pudo borrar la sensación de traición. Había confiado en ella, le había contado su vida de maneras que rara vez hacía y sin embargo, durante todo ese tiempo ella había mantenido oculta una parte muy importante de sí misma. Pero debajo de la ira, otra voz susurraba, una voz de duda, de sus propias inseguridades. Tal vez ella nunca confió en ti porque no eres suficiente. Pasaron días antes de que James pudiera decidirse a volver a encontrarse con Natalie. Sus mensajes seguían sin respuesta, pero ella no se había rendido. Finalmente una noche después de horas de caminar de un lado a otro,
le envió un mensaje de texto: «Nos vemos esta noche en el mismo café, tenemos que hablar». Cuando llegó Natalie, la tensión era palpable. Se veía hermosa como siempre, pero esa noche había una dulzura en sus ojos, una vulnerabilidad casi suplicante que James no había visto antes. «James», dijo suavemente deslizándose en el asiento frente a él. «Gracias por conocerme». James se quedó mirando su café, incapaz de mirarla a los ojos de inmediato. Sus nudillos estaban blancos contra la taza de cerámica. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era baja, controlada, pero cargada de dolor. Natalie exhaló lentamente, juntando las manos sobre la mesa. «Quería hacerlo. Iba a hacerlo, pero luego me asusté». «¿Asustado?». Sus ojos finalmente se alzaron, agudos y acusadores. «¿De qué?». «De que te trataría de manera diferente. Que te pediría dinero». «¿Crees que soy yo?». «No». La voz de Natalie se quebró. «James, por favor». «No fue así. Nunca te vi como alguien que se aprovecharía de mí». «Entonces, ¿por qué?». Insistió, alzando la voz. «¿Por qué mentir?». «Te quedaste allí sentada mientras te contaba todo sobre mi vida, mis luchas, mis sueños, mientras sabías que vivías en un mundo que yo ni siquiera podía imaginar». Los ojos de Natalie brillaron con lágrimas contenidas. «Porque quería que me vieras a mí, no a mi dinero, ni a mi nombre. Solo a mí». James sacudió la cabeza y se le hizo un nudo en la garganta. «No me diste la oportunidad. Tomaste esa decisión por mí». El café estaba insoportablemente silencioso, el murmullo de los demás clientes apenas se escuchaba por encima del latido del pecho de James. La voz de Natalie tembló. «He pasado tanto tiempo definiéndome por mi riqueza, James. La gente solo me ve por lo que tengo, no por lo que soy, y por primera vez contigo me sentí normal. Me sentí visto». James apretó la mandíbula, luchando contra las emociones conflictivas que se arremolinaban en su interior. «Pero no confiaste en mí lo suficiente como para ser honesto». «Ese es el problema, Natalie. Pensé que estábamos construyendo algo real». «Pero ¿cómo puede ser real si te has estado conteniendo todo el tiempo?». Sus labios se abrieron como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. «No estoy enojado porque seas rico», continuó James, con voz más tranquila ahora pero no menos dolido. «Estoy enojado porque no pensaste que podía manejar la verdad, como si no lo fuera, lo suficiente para que fueras honesto conmigo». El corazón de Natalie se dolió ante sus palabras. No había tenido intención de lastimarlo, solo quería protegerse. Pero ahora veía cuán profundamente lo había herido. «Nunca pensé que no fuera suficiente», susurró, inclinándose hacia adelante. «James, eres la persona más amable y genuina que he conocido. Pero tenía miedo. Miedo de que te alejaras una vez que supieras la verdad. No quería perderte». James sacudió la cabeza y parpadeó con fuerza. «Ya me perdiste, Natalie». Las palabras se sintieron como una daga en su pecho. «No puedo hacer esto», agregó poniéndose de pie. «No puedo estar con alguien que no confía en mí lo suficiente como para ser honesto, no importa cuánto yo». Se detuvo, las palabras se le quedaron dolorosamente alojadas en la garganta. Natalie, con la voz entrecortada, le susurró a James: «Por favor». Pero él ya se había ido. Los días que siguieron fueron vacíos. Para James el dolor no se desvaneció, sino que persistió carcomiendo los bordes de su mente. Sus pensamientos oscilaban entre la ira y el anhelo. Extrañaba su risa, sus preguntas reflexivas, la forma en que lo hacía sentir realmente comprendido, al menos eso creía él. Pero la molesta voz que había en su interior seguía susurrando: «Nunca creí que pudiera soportar la verdad». Para Natalie, el dolor era insoportable. Se había esforzado tanto por encontrar algo real, alguien que la quisiera por lo que era, no por su fortuna. Y en el proceso, había destruido precisamente lo que más apreciaba. A altas horas de la noche a menudo se encontraba releyendo los viejos mensajes de James. La forma en que él se había abierto, en que había compartido sus sueños con ella tan abiertamente. Y ahora, él se había ido. Pero en el fondo ella se aferraba a una frágil esperanza. Si James realmente la amaba, tal vez, solo tal vez, encontraría una manera de volver. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y tener esperanza.
Los días pasaban lentamente, cargados con el peso de las palabras no dichas. James se encontró perdido en los pasillos silenciosos de la librería donde trabajaba, revisando mecánicamente viejas novelas, mientras su mente permanecía inquieta. No importaba cuánto intentara distraerse, Natalie permanecía allí, su voz, su risa, la forma en que lo había mirado con genuina calidez. Pero junto a esos recuerdos estaba el eco de sus propias palabras duras. Para ser sincero, no confiaste lo suficiente en mí. En ese momento me pareció justificado. Ahora me pareció que era una herida que les había infligido a ambos. Una tarde lluviosa, mientras cerraba la tienda, James se sintió atraído por la sección de revistas viejas y desgastadas. Su mano se posó sobre un cuaderno encuadernado en cuero, cuyas páginas no habían sido tocadas, pero que resultaba tentador. Se sentó en el mostrador, la tienda estaba en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la lluvia contra la ventana. Y entonces, casi sin pensarlo, empezó a escribir. Querida Natalie, repetido tantas veces nuestra última conversación que he perdido la cuenta. Cuando descubrí la verdad, me dolió. No porque seas rico, sino porque sentí que no creías que yo fuera lo suficientemente fuerte para soportarlo. Dejé que ese dolor hablara más fuerte que mi corazón y por eso, lo siento. Una vez dijiste que querías que te viera como realmente eres. La verdad es que siempre lo hice. Vi tu amabilidad, tu paciencia, la manera en que escuchas cuando divago sobre libros que no le interesan a nadie más. Vi a la mujer que me hizo creer en algo que creía haber perdido. Nunca se trató del dinero. Se trataba de ti y lamento haber dejado que mis inseguridades arruinaran algo tan especial. Si existe la más mínima posibilidad de que puedas perdonarme, me gustaría arreglar las cosas. No con palabras, sino con acciones. James. A la mañana siguiente James dobló cuidadosamente la carta, la deslizó dentro de un sobrecolor crema y escribió simplemente, Natalie Sinclair. No confiaba en un mensajero para esto. Era algo demasiado personal. Así que después de terminar su turno, se dirigió a la casa de Natalie. El gran exterior parecía más intimidante que nunca. Un recordatorio del mundo al que ella pertenecía, uno del que él se había convencido de que no podía ser parte. Pero esta vez, no miró hacia otro lado. Pasó la carta por debajo de la puerta, respiró profundamente y volvió a caminar bajo la lluvia. Natalie estaba trabajando en su despacho cuando el suave sonido del papel deslizándose por la madera llamó su atención. Curiosa, dejó el bolígrafo y se acercó a la puerta. El corazón le dio un vuelco al ver el sobre. Su nombre. La letra de James. Con manos temblorosas, desdobló la carta y comenzó a leer. Con cada palabra, su pecho se oprimía. La vulnerabilidad. La sinceridad. La honestidad cruda. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Durante días, se había dicho a sí misma que todo había terminado. Que James se había alejado para siempre. Pero esta carta no era solo una disculpa. Era amor. Esa noche Natalie tomó una decisión, no iba a dejar que el miedo siguiera controlando su vida. A la mañana siguiente, mientras James reponía los estantes de la librería, oyó el familiar sonido de la campana que había encima de la puerta. Se dio la vuelta y allí estaba ella. Natalie con un sencillo jersey blanco y unos vaqueros, sin marcas de diseño, sin pretensiones. Simplemente ella. Y en su mano, la carta de él. Por un momento simplemente se quedaron allí, sin saber bien cómo empezar. Entonces Natalie habló con voz temblorosa pero decidida. Leí tu carta, susurró acercándose. Y tenías razón. Tenía miedo de perderte, de ser juzgada. De que me vieran solo por el dinero. Pero la verdad, James, es que nada de eso importó cuando estaba contigo. Siempre fuiste tú lo que me importó. Siempre. James tragó saliva con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. Yo también tenía miedo. Tenía miedo de no ser suficiente para ti. Dejé que mi orgullo se interpusiera en lo que realmente importaba. Ella negó con la cabeza, sus ojos brillaban. Siempre fuiste suficiente. Aún lo eres. El silencio se prolongó por un instante antes de que ella buscara en el bolsillo de su abrigo y sacara un pequeño documento doblado. ¿Qué es esto?, preguntó James, tomándolo con vacilación. Natalie le ofreció una suave sonrisa.
Es una propuesta de negocios. Sé que siempre has soñado con abrir tu propia librería. Y no te doy esto por lástima ni por culpa. Te ofrezco invertir en ti. Porque creo en ti, James. James parpadeó, abrumado. Natalie, no puedo simplemente quedarme con tu dinero. Necesito hacer esto sola. Lo sé, respondió ella con dulzura. Por eso no es un regalo. Es una asociación. Tú tomas las decisiones. Tú construyes tu sueño. Solo quiero ser parte de esto, parte de tu vida, si me lo permites. James la miró fijamente, asimilando las palabras. No se trataba de caridad. Eso era confianza. Y en ese momento se dio cuenta de que él también confiaba en ella. Extendió la mano y le acarició el rostro con suavidad, su voz era apenas un susurro. No necesito la librería para saber qué es lo que más importa. Eres tú, Natalie. Siempre has sido tú. Sus labios se encontraron en un beso que parecía perdón, esperanza, un nuevo comienzo. Y por primera vez ambos supieron que esto era real. Las semanas posteriores a su sincero reencuentro fueron transformadoras. Aunque la oferta de Natalie había sido genuina y sincera, James había dejado clara su decisión. No puedo aceptar tu ayuda, Natalie, había dicho en voz baja pero con firmeza, sosteniéndole las manos entre las suyas. No porque no confíe en ti, sino porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Natalie no había discutido. Vio el fuego en sus ojos, la determinación inquebrantable que la hizo admirarlo aún más. Pero eso no significaba que no lo apoyaría de otras maneras. James se entregó a su sueño con una dedicación incansable. Compaginaba sus turnos en la vieja librería con el ahorro de cada centavo que podía, tomaba clases de negocios por las noches y a menudo se quedaba despierto hasta tarde para esbozar ideas para su futura tienda. Y Natalie estuvo presente en cada paso, ofreciéndole apoyo emocional y compartiendo sus conocimientos del mundo de los negocios sin excederse nunca. Cuando James finalmente encontró una pequeña y acogedora tienda escondida en un tranquilo rincón de Brooklyn, no era grandiosa ni llamativa, pero era suya. Pasó meses renovándola él mismo, repintando los estantes, restaurando la carpintería antigua y seleccionando cuidadosamente cada libro. Finalmente llegó el día de la gran inauguración, una mañana fresca con hojas doradas bailando con la brisa, un letrero de madera hecho a mano sobre la puerta decía con orgullo, Whitmore Company Books. James estaba de pie en el centro de la tienda, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aroma reconfortante del papel viejo. Su corazón latía con fuerza mientras veía llegar el primer grupo de clientes, amigos, vecinos e incluso antiguos colegas que habían venido a apoyarlo. Pero había una persona a la que aún no había visto, Natalie. Entonces, justo cuando empezaba a preguntarse si ella vendría, sonó la campanilla que había encima de la puerta. Natalie entró vestida con un sencillo jersey azul y vaqueros, y con el pelo suelto en suaves ondas. Sin marcas de diseñador, sin guardaespaldas, solo ella. Y en sus manos había un ramo de lirios blancos. James se quedó sin aliento. Ella era impresionante no por su apariencia, sino porque estaba allí, exactamente como él esperaba. Se acercó a él con una suave sonrisa en los labios. Para la gran inauguración, susurró entregándole las flores. James los tomó, sus manos temblaban levemente. «¿Estás aquí?» No me lo perdería por nada del mundo. A medida que más invitados llenaban el espacio, James se dio cuenta de que necesitaba decir algo. Se aclaró la garganta y se subió a un pequeño taburete cerca del mostrador para llamar la atención de todos. «Hola a todos», comenzó y su voz resonó en el acogedor espacio. «Solo quería darles las gracias. Esta librería, este sueño, no sería posible sin todos ustedes». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Natalie y sintió que se le llenaba el corazón de alegría. «Pero hay alguien aquí a quien debo agradecer más que a nadie». La multitud se abrió un poco cuando James bajó del escenario y se dirigió hacia Natalie. «Esta mujer», continuó con voz firme pero cargada de emoción, «ha sido mi mayor apoyo. No por lo que tiene, sino por quién es. Ella creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Me ha demostrado que el amor no se trata de estatus o riqueza, se trata de ser visto, realmente visto». Los ojos de Natalie brillaron con lágrimas mientras James tomaba suavemente sus manos entre las suyas. «Te amo, Natalie.
No por tu apellido, no por lo que tienes, sino por tu amabilidad, tu fuerza y la forma en que me haces querer ser un mejor hombre todos los días. Un suave murmullo recorrió la multitud cuando las palabras de James resonaron en el silencio. Natalie, abrumada por la emoción, susurró: «Yo también te amo, James». Los aplausos fueron atronadores, pero James solo escuchó los latidos del corazón de Natalie mientras la besaba suave y prolongadamente. Por primera vez en su vida, James se sintió completo, no porque finalmente hubiera logrado su sueño, sino porque había encontrado a alguien que hizo que el viaje valiera la pena. Epílogo. 1 año después. La librería prosperó y se convirtió en una parte querida de la comunidad. Las horas de cuentos para niños, las noches de poesía y las reuniones del club de lectura llenaban el espacio de vida y Natalie se había convertido en la socia comercial silenciosa de James, no porque él necesitara su dinero, sino porque quería ser parte de cada capítulo de su vida. Una noche, después de que se fuera el último cliente, James cerró la puerta con llave y se dio vuelta para ver a Natalie ordenando una nueva colección de novelas en los estantes. Se acercó, rodeó su cintura con sus brazos y apoyó la barbilla suavemente sobre su hombro. «¿Sabes?», susurró, «esto se siente perfecto». Natalie sonrió, inclinándose hacia él. «¿Lo es?». Y mientras estaban allí, rodeados de historias de amor, esperanza y segundas oportunidades, supieron que la suya era la historia más hermosa de todas. Y así, el viaje de James y Natalie nos recuerda que el amor tiene que ver con ver más allá de la riqueza. Más allá de las apariencias, tiene que ver con la conexión de dos almas que encuentran fuerza la una en la otra. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y comentar tu momento favorito a continuación. Y si quieres leer más historias sinceras que te inspiren, te hagan llorar y te recuerden el poder del amor genuino, suscríbete a Soulstirring Stories. Gracias por ser parte de nuestra familia de narradores. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor y la esperanza siempre encuentran un camino.